Cada día comenzamos otro tramo de nuestro viaje por la vida. Avanzamos tratando de encontrar nuestro lugar entre la multitud. Pero, ¿qué sucede cuando escuchamos a Dios llamarnos a algo distinto? Abraham es un héroe de nuestra fe que también escuchó ese llamado. Podemos aprender de cómo respondió con fe y confió en las promesas del pacto de Dios. Esa confianza hizo posible que Abraham obedeciera, incluso cuando era un sacrificio. Su historia nos recuerda que Dios no solo está dando instrucciones, nos está invitando a acercarnos más a su corazón. Al seguir el ejemplo de Abraham, descubrimos que el camino de Dios siempre vale la pena. Este es nuestro viaje de fe. Pues hola a todos, qué bueno poder verles en este día aquí. Gracias por acompañarnos. Si esta es tu primera ocasión en Sugar Creek, ya como se ha mencionado anteriormente, estamos súper contentos de que hayas aceptado esa invitación, o a lo mejor lo viste a través de nuestras redes sociales o en algún lado. Nosotros hemos estado preparándonos para ti y estamos contentos de que tú estás aquí. Al igual que todos aquellos que nos están acompañando a través de nuestras redes sociales, muchas gracias por conectarte o por posteriormente ver este mensaje. Aquí somos tus servidores desde la ciudad de Sugar Land, en Texas, y queremos que la voluntad de Dios se pueda lograr en tu vida, que es lo mejor para nosotros. Y hoy es un buen domingo para estar aquí porque estamos comenzando esta nueva serie que vamos a estar viendo durante las siguientes 3 semanas acerca de un hombre que tuvo un impacto increíble sobre la fe cristiana. De hecho, nosotros no podríamos estar aquí si no fuera por la vida de este hombre, la manera en la cual Dios se manifestó en él. Y este hombre, Abraham, él, como vamos a ver en un momento, es un ejemplo para nosotros, es el llamado padre de la fe. Y a través de estas 3 semanas vamos a estar viendo ciertas cosas, ciertos principios que sucedieron en su vida que seguramente van a ser de ayuda para tu vida y para mi vida también. Así que gracias por estar aquí. Ahora, si hay un invento que la gran mayoría de nosotros podríamos dar gracias a Dios que existe hoy en día, tendría que ser el GPS. GPS. Sobre todo para los hombres, porque nosotros odiamos pedir direcciones. Desde ese entonces los hombres ya no nos vemos tan mal, porque ahora nosotros podemos simplemente meter la dirección en nuestro teléfono y llegar al lugar donde estamos. Y hoy estamos súper acostumbrados a eso. Pero para aquellos de nosotros que vivíamos en la prehistoria, nos acordamos cómo había que sacar el mapa y había que saber cómo leerlo y haber llevado cálculo diferencial en la escuela y también geometría y todo, y buscar las claves para saber siquiera qué sector necesitamos buscar el mapa. Y con eso tratar de acercarnos al lugar donde nosotros necesitábamos llegar. Era toda una odisea manejar esos mapas. En la ciudad o cuando uno viajaba, era algo que era un reto enorme manejar mapas. Las generaciones jóvenes no saben lo que es eso, porque simplemente con su teléfono es suficiente para llegar a donde necesitan llegar. Y lo que siempre se me ha hecho tan increíble es lo preciso que es esta tecnología del GPS, donde te está diciendo, por ejemplo, que estás a 4 minutos de llegar a tu destino. ¿Cómo saben calcular todas las cosas que uno tiene que pasar, los semáforos, las vueltas, el tráfico, todo eso para llegar justo en el momento en el cual dicen? Y cómo te van llevando así que a 200 metros o pies, si estamos aquí en Estados Unidos, y entonces tienes que doblar y tienes que ir por este lado y va a haber una vaca muerta de este lado y va a haber un árbol de ese lado y todo. O sea, la cantidad de detalles que se nos presenta en los GPS es algo increíble. Y en realidad ya nadie tiene que tener temor mientras tengas un GPS de que tú vas a perderte. Ahora, ¿cómo sería si nosotros pudiéramos tener un GPS para la vida?
Si nosotros también tuviéramos la capacidad de meter toda la información de donde queremos llegar, donde necesitamos llegar, y que nosotros tuviéramos un mapa donde nos dice paso por paso lo que tenemos que hacer. Obviamente la Biblia es lo más cerca que tenemos de ese mapa, pero a pesar de que tenemos la Biblia, no nos dice necesariamente exactamente cada decisión que tú y yo tenemos que tomar del día al día. Y ese es el reto que todos nosotros pasamos. ¿Cómo guiar a nuestros hijos cuando ellos están pasando por una cierta situación? ¿Qué debemos de hacer cuando enfrentamos un problema en nuestro matrimonio? ¿Cómo hacemos para dejar la ansiedad o la depresión cuando estamos pasando por un reto en el trabajo, o reto de salud, o un reto en cuanto a nuestras finanzas? Eso es lo que no tenemos. Sabemos que Dios al final va a estar en control, pero el paso al paso, el 200 metros vas a doblar para acá, o en 3 días vas a tomar esta decisión, eso es algo que todos anhelaríamos poder tener. Y es por eso que la historia de Abraham es tan importante para nosotros, porque Abraham es el primero que nosotros encontramos en la historia que él genuinamente está dispuesto a seguir adelante sin un GPS, sin un mapa, y confiar plenamente en lo que Dios le estaba llamando a hacer. Y lo que él experimenta es lo que tú y yo experimentamos en la vida diaria, que Dios no suele entregarnos mapas completos. Dios nos suele entregarnos mapas completos, de que sabemos que tenemos que llegar a un destino, sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que Él quiere dirigirnos hacia cierta parte, pero no tenemos la información completa de todo lo que va a suceder en el camino. Y es por eso que muchas veces nos cuesta confiar en Dios. Nos cuesta porque pensamos que estamos yendo en la dirección correcta, pero hay muchos obstáculos, hay mucha oposición, y a veces empezamos a dudar si realmente nosotros estamos yendo en esa dirección correcta. Para Abraham, esa fue el comienzo de ese viaje que él tuvo con Dios, donde Dios no le dio un GPS, donde Dios no le dio un mapa completo, pero como vamos a ver hoy, él iba a confiar en Dios. Y ese es el llamado que tú y yo tenemos también. Dios suele llamarnos a confiar en Él un paso a la vez. Dios suele llamarnos a confiar un paso a la vez. Si tuviéramos el mapa completo, lo más seguro es que nosotros haríamos de nuestra vida algo a nuestra manera. Pero el hecho de que Dios no nos da exactamente cada uno de los pasos, creo que es intencional, porque es parte de que Dios quiere construir una relación de confianza que nosotros tengamos con Él. Y eso fue lo que sucedió con Abraham. Ahora, el pasaje que vamos a ver hoy, Abraham todavía no era Abraham. Eso fue cuando su nombre fue cambiado. Hoy lo vamos a encontrar simplemente como Abraham, la puerta. No, es Abraham, solo como Abraham. Y ya luego vamos a ver en este viaje cómo él es Abraham. Posteriormente Dios lo va a convertir en Abraham, padre de multitudes. En este momento Abraham, él se encuentra en justamente lo que hoy en día es Irán. Él se encuentra en un lugar que se llama Ur de los Caldeos, un lugar que está en el centro de Babilonia y que es centro de religiones paganas y de creencias paganas y de todo tipo de cosas equivocadas que él experimenta. Y no solamente es Abraham, su familia,
son generaciones. Es toda una cultura que está experimentando la idolatría, el paganismo y lo que va en contra de la voluntad de Dios. Interesantemente, otro libro de la Biblia, un autor de la Biblia que se llama Josué, que él, años después, él recibe inspiración por parte de Dios para explicar un poquito acerca del dilema o el pasado que tenía Abraham. Y él dice en Josué capítulo 24, versículos 2 y 3, lo siguiente hablando y explicando este punto acerca de Abraham. Él dice esto: y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates, que es por Babilonia, habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Estaban llenos de paganismo, servían a dioses falsos. Y luego dice en el 3, entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Imagínate lo difícil que habrá sido para Abraham tomar esta decisión. Para nosotros, los que somos inmigrantes, podemos entender un poquito esto de dejar tu tierra para ir a un lugar nuevo, pero en realidad no es completamente así. Para nosotros es un poco más fácil de lo que era en el tiempo de Abraham. Sí, para nosotros era dejar nuestra cultura, era dejar nuestro lenguaje, dejar nuestros amigos, dejar todo lo que nosotros conocíamos para ir a un lugar donde pensábamos que iba a haber una mejor vida, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos. Y en muchos casos, muchas historias de personas que están aquí, personas que están en línea, pueden hablar acerca del sacrificio que costó para llegar hasta este país, para llegar a los Estados Unidos. Todo lo que tuviste que dejar, pero también todo lo que tuviste que sacrificar para poder estar aquí. Todos tenemos historias así. En el caso de mi esposa y la mía, nuestra historia fue una donde lo único que nosotros teníamos cuando sentimos que Dios nos estaba trayendo a Texas, a los Estados Unidos, lo único que nosotros teníamos como pareja, estamos recién casados, teníamos unos pocos meses de habernos casado, era un Mustang 1967, un auto clásico. Los que se reían dijeron, oh, ¿solo eso? Sí, era un Mustang clásico. Ok, sí, hasta en México era algo, wow, la gente nos veía y decía, wow, increíble carro y todo. Y este Mustang, para tener un auto así, sobre todo en México, que era tan cuidado, tan original y todo, era algo increíble. Y ese auto, wow, una maravilla. Y sacrificar ese carro para venir acá, ¿qué es lo que estaba pensando? Eso es lo que hasta ahorita no es cierto. No es cierto. Dios utilizó eso para poder permitir que compráramos nuestros boletos, para tener dinero, un tiempo para saber exactamente qué es lo que íbamos a hacer. Fue un sacrificio. A lo mejor tu sacrificio fue mucho más fuerte que ese, pero podemos entender que cuando Abraham recibe este llamado por parte de Dios de abandonar las cosas, para él fue más difícil. Porque para ti y para mí, por el tiempo en el que vivimos, tenemos comunicación, vemos noticieros, sabemos lo que sucedía aquí, a lo mejor teníamos hasta personas que vivían acá, a lo mejor algún pariente, algún amigo que ya estaba aquí, nos estaban convenciendo, o nosotros dijimos, yo también quiero ir, y para nosotros era más fácil porque había más información. Para Abraham no. Para Abraham, cuando él recibe el llamado por parte de Dios, Dios no le da nada de esta información. No solo no tiene información, sino que Dios le dice, quiero que dejes todo lo que tú tienes, todo lo que tú conoces. Y Abraham
pues él no tenía una persona con la cual consultar y decir, hey, cuando tú seguiste a Dios en esa ocasión, ¿cómo te fue a ti? No, sí, hay que confiar en Dios. No. Él recibe este llamado por parte de Dios y va completamente en contra de todo lo que él conocía, los dioses de su familia, las creencias que ellos tenían. Generación tras generación de sus ancestros habían adorado a dioses paganos y de repente el verdadero Dios se le presenta y le dice, yo soy el que te estoy llamando para que tú me sigas. Imagínate lo difícil que hubiera sido para Abraham responder a eso sin tener toda esa información, sin saber exactamente lo que él tenía que hacer. Pero Abraham estaba dispuesto a seguir a Dios. Estaba dispuesto a abandonar y sacrificar lo que hasta ese punto él conocía y lo que había sido su patrimonio. Estaba dispuesto a dejar todo eso para seguir a Dios. No tenía el mapa, pero en cambio él estaba dispuesto a confiar en Dios. Y escucha entonces cómo Dios lo llama. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, vemos exactamente el llamado que Dios le da a Abraham para seguirle a él. Dice esto: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Te acordarás lo difícil que habrá sido para ti dejar a tu familia, dejar a tus amigos. En algunos casos, tristemente, no pudiste volver a ver a esas personas. Es difícil dejar todo eso atrás, tu cultura, tu lenguaje, la gente que tú amas, porque tú estás pensando que estás siguiendo algo que es mejor. En este caso, Abraham recibe este reto por parte de Dios. Y todo lo que tenía sentido para él en ese tiempo es en una cultura en la cual la riqueza se creaba y se pasaba a la siguiente generación. Contrario a nosotros, donde, por ejemplo, tenemos personas que de repente se hacen ricos porque fundan una empresa o tienen una gran oportunidad o estudiaron una gran carrera o algo por el estilo y se empiezan a hacer de mucho dinero o algo. En ese tiempo la riqueza era una acumulación de generaciones. Nunca uno iba a encontrar a una persona que de repente encontró petróleo y se volvió un ricachón porque fundó una compañía de petróleo. No. Era dinero que se pasaba generación tras generación, que se construía y se iba hacia un grupo hacia otro, de hijos a nietos a las siguientes generaciones. Y Dios le está diciendo a Abraham, deja todo eso. Para él representaba seguridad, para él representaba el patrimonio, no solo suyo, no solo de sus padres, no solo de sus abuelos, no solo sus bisabuelos, tatarabuelos y todos los que venían, era de generación tras generación. Pero cuando Abraham empezó a pesar, ¿qué es más importante? ¿Lo que he acumulado y el futuro que tengo aquí? ¿O seguir al que es el verdadero Dios? Abraham está convencido que seguir a Dios es lo mejor. Y la cosa es de que cuando Abraham recibe este llamado, vemos que Dios no le da todos los detalles, no le da el mapa completo. Le dice, sígueme y yo te voy a llevar a una tierra que yo te mostraré. Pero no le dice, mira, Abraham, vamos a viajar tantos años y yo te voy a llevar justo a este lugar. Y en ese lugar vas a encontrar estas personas y va a haber este pueblo y va a haber esta cultura y acá te va a pasar. No le dice eso. Lo único que le dice es, sígueme y yo te voy a llevar. Es lo que Dios hace muchas veces contigo y conmigo también. Y nosotros quisiéramos tener más información, quisiéramos tener más seguridad de cada paso que damos.
Y a veces nosotros podemos oponernos o resistirnos a lo que Dios está haciendo en nuestra vida simplemente porque no sabemos cuál es el siguiente paso que nosotros tenemos que dar. Pero si nosotros no confiamos en Dios, si tú no confías en Dios en tu situación, nunca podrás ser un Abraham y dejar de ser un Abraham. Dios te está llamando a ti, te llama a ti y a mí para que nosotros podamos confiar en Él hasta cuando no tenemos el mapa completo. Y es por esa razón que Él es el primero en hacer esto. Desconociendo todo lo que venía de cualquier manera, es tal su confianza en Dios, es tal la fe que Él tiene que está dispuesto a seguir a Dios. Porque algo que nosotros tenemos que entender acerca de la fe es esto. La fe responde aunque no tengamos todas las respuestas. La fe responde aunque no tengamos todas las respuestas. La verdadera fe es una en la cual va a decir Dios, aunque no tenga toda la información, aunque no sepa exactamente todo lo que se viene, aunque no sé cada paso, aunque no tengo el GPS que me está diciendo que tengo que dar vuelta aquí en 200 pies o lo que sea, voy a confiar en ti porque tú eres mejor que un GPS para la vida. Y es lo que Abraham vivió, definitivamente. Dentro de lo que él estaba, el llamado que él recibió, Dios le dice, solo sígueme. Ahora, Dios le promete ciertas cosas. Le promete, como vimos, yo voy a hacer de ti una gran nación. Hay una promesa nacional. Hay una promesa personal. Dice, voy a engrandecer tu nombre. Y hay una promesa mundial. ¿Por qué? Porque Dios había escogido a alguien que estaba dispuesto a poner su confianza plenamente en Dios a pesar de no tener el mapa completo. Y como vamos a ver en un momento, uno dice, bueno, ¿por qué Abraham? Bueno, no importaba quién Dios hubiera elegido en cualquier época. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros somos imperfectos. Todos nosotros hemos fallado y somos rebeldes. Abraham había sido un pagano. Abraham había adorado a dioses falsos. Y uno podría decir, Dios, ¿por qué escoges a un pagano? Escoge a alguien que sea justo, alguien que sea bueno, alguien que te ame. Y la razón es porque no existe. Porque todos nosotros hemos fallado. Pero lo increíble acerca de Dios es que después de que Adán y Eva fallan, en vez de rendirse, en vez de abandonar a la humanidad, lo que Él hace es que pone en práctica su plan y la promesa que les había dado a ellos, que a través de la simiente de la mujer vendría un Salvador que revertiría todo lo que el enemigo había traído hasta ese punto. Dios ahora había escogido a Abraham como parte de ese plan. A través de Abraham vendría una nación, formaría él una nación. Y a través de esa nación vendría el Mesías, Jesucristo. Y a través de Jesús viene la bendición para todos los seres humanos que están dispuestos a poner su fe en Él como su Salvador personal. Pero también aquellos, y eso merece un aplauso, sin duda alguna. ¿Cómo Dios es capaz de hacer todo esto sin que nosotros sepamos, sin que nosotros lo veamos? Pero cada paso estaba bajo el control de Dios. Y por cierto, lo mismo va a pasar en tu vida. Tú no vas a saber con toda certeza exactamente cómo Dios va a obrar, cómo Dios va a resolver, cómo Dios te va a guiar. Pero no necesitas saber eso. Lo único que necesitas es confiar en Él para que Él te guíe cada paso a la vez. Es lo único que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Abraham? Pues él no tiene todas las respuestas,
pero él responde. Tenía la decisión. Él pudo haber dicho, no, Dios, es demasiado lo que tengo aquí. Es mucho la riqueza que tengo. No, mi futuro. Tengo 75 años, ya no soy un joven. ¿Cómo me vas a hacer que yo me vaya de acá? ¿A dónde exactamente? Dime cuánto tiempo. Dime cuándo vas a hacer todas estas cosas. Y Dios le dice, no te voy a dar esa información. La única información que te voy a dar es que yo soy un Dios fiel y tú puedes confiar en mí. Y con eso fue suficiente para Abraham. Escucha lo que dice el versículo 4. Entonces Abraham se fue, tal como el Señor le había dicho. Y Lot se fue con él, su sobrino. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. La manera en la cual nosotros sabemos que tenemos fe verdadera es cuando lo mostramos a través de nuestra obediencia. No podemos decir que confiamos en Dios sin que nosotros estemos dispuestos a dar el paso. Y esa es la parte más difícil. Decir que creemos tiene que manifestarse en lo que hacemos. Y por esa razón, la manera en la cual nosotros sabemos, y Abraham se convierte en el modelo de la fe, en el padre de la fe, es porque a pesar de no tener todos los datos y la información y la seguridad que él hubiera querido, que tú y yo queremos en la vida diaria, a pesar de ello, él dice, Dios, conocerte a ti es suficiente para mí. No me importa dónde tú me vayas a llevar, no importa qué es lo que tú vas a hacer, yo voy a confiar plenamente en ti y voy a obedecerte. Y así, Abraham tomó un paso a la vez, sin saber que iban a ser años que iban a pasar para poder llegar al lugar donde él tenía que llegar, y años para que se cumpliera la promesa que Dios le había dado, que vamos a ver en el resto de esta serie. Esas cosas para Abraham no eran tan importantes como confiar en Dios. Es por esa razón que la fe no significa conocer el camino completo. Significa confiar completamente en el guía. La fe no significa conocer el camino completo. Significa confiar completamente en el guía. Y tú y yo vamos a estar en esos momentos también en la vida, donde nosotros necesitamos tomar la decisión si vamos a confiar en Dios o no. Y Abraham, pues él decidió hacerlo. El autor de los Hebreos, que años después, él escribiría, 2000 años después aproximadamente del hecho de lo que Abraham había hecho, él recibe una revelación de Dios, es inspirado por Dios, y él escribe esto en Hebreos capítulo 11, versículo 8, la llamada Galería de la Fe, donde él está recontando todo lo que grandes hombres y mujeres de la fe hicieron, de que a pesar de que no siempre vieron todo, confiaron en Dios. Y él habla acerca ahí de Abraham. Y él dice esto con respecto a Abraham. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahora, algunos dirán, Juan Carlos, entonces lo que tú estás proponiendo es que debemos de tener una fe ciega. No, Dios nunca nos llama a tener fe ciega, porque fe ciega significa no saber absolutamente nada, significa no tener evidencia, significa especular. Si alguien tiene fe ciega, se está exponiendo a equivocarse. Seguidores de Jesús no deben de tener fe ciega.
nosotros estamos llamados a tener una fe informada. ¿Y qué es lo que nosotros estamos informados? Estamos informados de conocer que Dios es siempre fiel y Él siempre cumple sus promesas, su palabra y todo lo que Él dice que va a hacer. Y por esa razón, hoy en día, cuando volteamos a ver la vida de Abraham, esto es para ti, para mí, para que entonces nosotros sepamos que Dios no cambia, que Dios siempre va a ser fiel, que Dios siempre va a cumplir su palabra, de que Dios siempre quiere guiarnos y llamarnos. Quizás para ti y para mí no es el mismo llamado de Abraham, de ser el medio por el cual el Mesías vendría. Pero para ti y para mí será otra jornada de fe, otros pasos que tenemos que tomar, donde vamos a decidir si nosotros creemos y confiamos en Él o no. Y la cosa tan increíble es que hasta en ese camino donde nosotros vamos y damos un paso y tambaleamos y fallamos y a veces decimos no y luego pedimos perdón y decimos sí, Dios trabaja incluso con nuestra fe imperfecta. Dios incluso está dispuesto a trabajar con nuestra fe imperfecta. En el resto de esta serie hablaremos un poquito acerca de cómo Abraham, por momentos, tomó malas decisiones. No siguió a Dios exactamente como debía de haberlo hecho. A veces mentía, a veces evitaba las cosas, a veces iba por un lado que Dios le había dicho que no debería de haber ido. Pero Dios siempre permaneció fiel a Él en el proceso. Dios está dispuesto a trabajar con nuestra fe hasta cuando nuestra fe es imperfecta. Porque al final de cuentas, si nosotros permitimos que Él tome el control, siempre va a lograr su propósito en tu vida y en mi vida. La pregunta entonces que tenemos que hacernos es esta: ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos al meditar sobre la vida de Abraham? Y ese llamado que él recibió, cómo estuvo dispuesto a dejar todo atrás para seguir a Dios, a pesar de que no tenía todo el mapa completo, no conocía todo el camino, no tenía toda la información, no tenía un Mustang clásico, lo que haya sido. ¿Cómo es de que él estaba dispuesto a seguir adelante? Y la clave para ti y para mí va a ser esto: confía en Dios cuando todavía no tengas todas las respuestas. Confía en Dios cuando todavía no tengas todas las respuestas. Es importante que entendamos esto porque a veces nosotros lo que decimos es esto: Dios, lo voy a hacer, pero quiero que me lo muestres. Quiero que me digas, quiero que tener toda la información acá y entonces estoy dispuesto a seguirte. Pero el problema es este: Dios no nos llama a esperar. Tenemos que hacerlo aún cuando todavía no tenemos todas las respuestas. Lo segundo es esto: obedece a Dios tomando el siguiente paso que Él te muestra. Quizás tú dices: Juan Carlos, pero yo no sé hacia dónde ir. No sé lo que tengo que hacer en la situación que estoy viviendo. Ok, sí, definitivamente. Rara vez Dios nos va a mostrar una gran parte del mapa. Pero lo que sí tú y yo sabemos, lo que sí sabemos es cuál es el siguiente paso que tenemos que dar. Para algunos quizás es la oración. Para otra es la consejería. Para la otra es: necesito leer más de la palabra de Dios para entender su corazón. Para la otra es ir a hablar con cierta persona que Dios ya ha puesto en tu corazón. Todos sabemos cuál es el siguiente paso, aunque no tengamos todo el camino. Y aquí de lo que se trata es: obedece y toma ese siguiente paso. Y en todo el camino lo que tenemos que hacer es esto: tenemos que recordar.
Lo que tenemos que recordar es esto. Recuerda cada paso que Dios te ha llevado fielmente. Recuerda cada paso que Dios te ha llevado fielmente. Cuando estamos en medio de los problemas, cuando estamos sofocados con tantas cosas que enfrentamos, a lo mejor cosas en tu familia, cosas con tus hijos, cosas, un sinfín de cosas que si tú y yo nos sentamos y tú me platicas, Juan Carlos, estoy pasando por toda esta serie de cosas, yo diría, wow, de verdad estás pasando por algo súper, súper difícil. Pero déjame preguntarte, ¿ha sido fiel Dios contigo en el pasado? ¿Ha sido fiel Dios contigo en algún momento en tu vida? Y la respuesta que todos tenemos que dar es sí. Y entonces, si Dios ha sido fiel en el pasado, Dios va a continuar siendo fiel en el presente y siempre lo será en el futuro. Por lo tanto, aunque sea difícil cada paso, aunque sea difícil confiar, Dios siempre va a ser fiel en tu vida y en mi vida. Y nos guiará para llegar al lugar donde Él tiene preparado para nosotros. Y ese lugar es para estar con Jesucristo para siempre. Eso es lo que celebramos en esta vida. Quizás tú estás aquí hoy y tú nunca has tenido ese encuentro con Jesús. Cuando se habla acerca de temas de fe, tú dices, no, yo soy escéptico. Yo me voy por la lógica, yo me voy por el razonamiento, ¿sí? Pero el problema es este. Razonamiento y lógica es buena, pero es limitada, es imperfecta. Porque yo te preguntaría, ¿cuántas cosas has hecho en tu vida que son ilógicas o que no tienen sentido? Muchas veces nosotros hacemos eso. Nadie vive consistentemente una vida coherente lógicamente, nadie. Pero lo que sí es que nosotros estamos llamados para vivir de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios, que es tu creador y mi creador, y que te conoce a la perfección, conoce todas tus debilidades, conoce todas tus tendencias, conoce cada pensamiento, tu motivación, te ama con un amor eterno. Y la muestra de eso es la cruz en el Calvario al cual Jesús estuvo dispuesto a morir por ti y por mí. Y cuando nosotros creemos eso, y nosotros creemos que Jesús murió y resucitó por nosotros, y que Él debe de ser nuestro Señor y nuestro Salvador, Dios usa eso para cambiarnos de adentro para afuera. Por eso siempre decimos aquí, la religión no es la respuesta. No estamos tratando de volverte un miembro de Sugar Creek, o un bautista, o un bautriste, o lo que sea, el grupo que tú quieras escoger. Pero lo que sí te estamos llamando es a conocer a aquel que llamó a Abraham a seguirle y que transformó su vida para siempre, y que Él está dispuesto a transformar tu vida también. En un momento, al terminar este servicio, por esas puertas atrás, hacia la derecha, tenemos un lugar que llamamos Centro de Siguientes Pasos, que lo hemos preparado para que tú puedas ir y hacer preguntas y despejar dudas y saber lo que implica tomar esta decisión. Si Dios te está llamando, si Dios está trabajando en tu corazón el día de hoy, no te resistas. Toma un momento y ve hacia el Centro de Siguientes Pasos para tomar la mejor decisión de tu vida. Padre Celestial, gracias por el llamado que tú diste a Abraham, pero gracias por el llamado que tú nos has hecho a todos nosotros para seguir a tu Hijo Jesús y para confiar en ti cada paso del camino. Perdónanos porque muchas veces desconfiamos, porque muchas veces fallamos, porque muchas veces queremos seguir nuestro propio camino pensando que las cosas van a salir mejor. Y luego siempre terminamos decepcionados de nuestras decisiones. Señor, te amamos y te alabamos y te damos gracias porque tú eres fiel
y porque no nos abandonas hasta en nuestros pecados, imperfecciones y rebeldías. Pero ayúdanos a seguirte con todo nuestro corazón, como lo hizo Abraham, y que tú uses nuestras vidas para ir en la dirección que tú quieres para nosotros en esta vida y para culminar en nuestra patria celestial al lado de nuestro increíble Salvador Jesús. Y es en el nombre de Él que oramos estas cosas.